Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles de nuevo. Bienvenidos a este nuevo análisis bíblico. Y todos los que estuvieron en la sesión pasada, pues qué bueno que repiten, y está iniciando el programa justo para que tú copies el link de la transmisión y lo mandes a algunas personas que tú quieres que estén conectadas, que les des testimonio, que vean este análisis y luego tú platiques con ellos a ver qué les pareció y le des seguimiento. Continuamos con estas dos personalidades del mundo cristiano en México, dos pastorazos, el pastor Ángel Flores de Guadalajara. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles, estar aquí con los amigos. Y el pastor Ofir Peña de Ciudad de México y América Latina. Gracias, qué gusto estar otra vez. Casi recién desempacado del Perú, de Machu Picchu, donde, bueno, allá les contaremos sus patoaventuras. ¡Qué barbaridad! Pero de veras, dos pastores con una trayectoria y un trasfondo de la palabra, ricos en estudiar la palabra, con deseo de transmitir y que esta cambie las vidas de las personas. Ese es nuestro deseo, que tú tengas, aparte de conocimiento, un impacto en la verdad de la Biblia, en las verdades y principios que al aplicarlos transformen tu vida. Y en el tema de amor a prueba, que el amor es probado por circunstancias adversas, decíamos en el programa pasado, y que estas circunstancias adversas sacan a luz nuestras emociones para no corresponder, ser guiados por las emociones, sino a través de las verdades de la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a aplicarlas, crecer en amor al poner un principio, una verdad como reacción a una emoción, y como dejar que el Espíritu Santo produzca ese fruto para amar a pesar de la adversidad. Y nos quedamos hablando de Jesús y sus hermanos. Si recuerdan los que estuvieron en la sesión pasada, si no, puedes buscar el programa en el canal de YouTube de hace una semana y verás, te entenderás mejor todavía. Pero que Jesús, cuando vino a la tierra, su propia familia, sus hermanos, no creían en él. Aquí el punto nomás es tocar, con mucho respeto para los que tienen la enseñanza tradicional de que cuando José y María tuvieron a Jesús, María por obra del Espíritu Santo, José y María ya no tuvieron vida marital y María nunca tuvo más hijos. Pero vamos a encontrar en la Biblia algunas expresiones y porciones bíblicas que sí dicen que tuvieron más familia. Por ejemplo, la expresión en especial primogénito. Esta expresión primogénito manifiesta realmente que Jesús no es, primogénito es el primer hijo de varios, que es diferente a unigénito. Y Jesús es el unigénito de Dios, pero el primogénito de José y María. ¿Podemos más mencionar qué significaría esto? Sí, primogénito puede aplicar en cualquier familia, refiriéndose al primer nacido de esa casa, ¿verdad? El primero de varios. Obviamente, al ser primero se va entendiendo que viene el segundo, tercero, etcétera, ¿no? Que en el caso de Jesús está documentado por diferentes pasajes por ejemplo, del Evangelio. Mateo 1:25, que yo lo leo, Ángel, para que tú nos sigas explicando. Dice: y despertando José del sueño, dice el 24, Mateo 1:24, 25, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció. No de que no la conociera como era María, hija de quién, dónde vivía, sino habla de intimidad, creo yo, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es correcto, esa es una de las buenas bases bíblicas. José está desposado con María, es decir, están en un pacto matrimonial que pedida y dada y ya prometidos, y en un proceso de que se consumará con una boda. En ese ínter viene lo que todo mundo conoce, el embarazo de María, el nacimiento de Jesús. Y muy a propósito, Mateo, que creo que es un escritor con un pensamiento hacia el judío muy claro y que sabe que le van a entender, dice: no la conoció porque estaban desposados. Lo siguiente es que tendrían intimidad al casarse, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz al nacimiento del primero de otros que ellos iban a tener. Entonces, como tú lo decías hace unos minutos, desde el punto de vista de ser hijo de Dios es unigénito, no hay otro hijo de Dios. Desde el punto de vista de ser un hijo nacido de mujer y bajo el cuidado de un padre, que es José, padre putativo, pues padre adoptado, pues vamos a decir así,
es el primero de otros que vienen a La continuación. NTV de esta porción, Mateo 1:25, dice: no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. La Biblia Nueva Versión Internacional Simplificada, NBIS, dice: no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ahora, el asunto no es que solamente esté en Mateo esta expresión de primogénito, Ofir, sino también está en el Evangelio de Lucas, cuando los pastores, en la narración de que los pastores lo encuentran en un pesebre. Ahí también la Biblia vuelve a hablar de la misma expresión, primogénito. Si vamos ahí a la porción que está en Lucas, y la podemos ver, dice que encontraron al niño envuelto en pañales, dice Lucas 2, estoy aquí, me revolví con Juan y Lucas, perdón, verso 7, donde dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Sí, hemos venido hablando de lo contradictorio que puede ser, y cómo el amor es puesto a prueba cuando la gente lo que mira es, o no alcanza a ver propósito y por qué alguien está en el lugar que está. Solo me gustaría retomar, antes de estar esta parte, porque es fundamental entender, para darle sentido al tema de por qué propósito es más importante que emoción. ¿Sí? Cuando María queda desposada, queda embarazada antes de casarse, cuando está comprometida, significa que ya hay un compromiso entre José y María, y sus familias, y antes de la boda ella queda embarazada. En el mundo emocional es caótico. Para María explicar es imposible. ¿Quién le creerá? No puedes explicar eso. Para José explicarlo es imposible. Pero el propósito es más alto que nuestras emociones y nuestros sentimientos. Tenemos que partir de ahí, si no el amor nunca funciona bien. No le permitimos cumplir en nosotros su tarea y darle forma. Dios, el amor no es un algo, es un alguien. Entonces, Dios es amor. Sí. Entonces, la única forma de que el amor pueda ser madurado y crecido requiere de alguien, porque el amor es un alguien, no es un algo. ¿Por qué digo esto? María va a tener los meses más horribles emocionalmente hablando, los más difíciles, burlas, señalamientos, ataques. Su mundo emocional va a estar de cabeza, pero tenía que ser así por el propósito. ¿Cuál propósito? Muy simple. La iglesia de Cristo es María. Sí. La iglesia de Cristo, María tiene que tener algo del Espíritu de Dios dentro de ella antes de la boda, porque la iglesia de Cristo es la que tiene al Espíritu Santo antes de las bodas del Cordero. Qué bárbaro. Entonces, la idea de que fuera así como Jesús tendría que nacer o ser concebido no era un asunto nada más que se le había ocurrido a Jesús para poner en apuros emocionales a José y a María. Se pudo haber brincado el tema emocional, pero necesitaba el tema emocional, porque José y María necesitaban ser sus instrumentos, necesitaba usarlos, ¿no? Así que lo usó, hizo un dibujo increíble de lo que va a ser un día el propósito de Dios. Y por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo antes de las bodas del Cordero y no hasta entonces, ¿no? O sea, propósito es más importante que emociones. Y en este sentido, el que sea primogénito es un tema de propósito, no es un asunto emocional. Así es. Bueno, entonces podemos definir entonces que sí hubo más hermanos. Hubo más hermanos porque el pensar que no tuvieron José y María relaciones sexuales, como traduce la NTV en la porción del Evangelio de Mateo, y obviamente también esta, es como creer que la virginidad era un asunto noble o de muy alto nivel espiritual estando ya casada. Pero al contrario, en la cultura judía, el no tener relación sexual habla de no consumar el matrimonio,
y el no tener más hijos inclusive habla de un problema como de maldición de esterilidad. Así que lo más normal era que una familia, un esposo y una esposa en la cultura hebrea, se casaran, se sellara ese matrimonio con la unión sexual o la relación íntima, que es por amor de verdad, y luego tuvieran más hijos, como el plan de Dios de que le demos una descendencia. La herencia de Dios son los hijos, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Entonces Jesús nace, y a los 2 o 3 años, pienso yo, no puedo decir tal vez al año siguiente, si fuera como los mexicanos, pues viene el otro bebé, y viene el otro bebé, y vienen varios hermanos y hermanas, porque podemos ver en una porción, ¿verdad, Ofir? Que la Biblia dice hasta los nombres de los hermanos, como decía el pastor Ángel en la sesión pasada, tal vez 3 o 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, porque habla sus hermanas, así que tienen que ser por lo menos 12. Ahí estamos hablando Jesús y 6 más. Si vamos al pasaje que tienes, Ofir, Marcos 6, el versículo 3, ¿verdad? 3. Si no recuerdo mal, si no los puedes leer, si quieres el contexto. Dice también la escritura, leo desde el 1 si quieres. Salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Qué tremendo pasaje de la Biblia. Menciona punto y coma de todo. O sea, viene a Nazaret, su tierra, Nazaret, y lo seguían los discípulos. Empieza a hacer milagros, y obviamente la aldea o el pueblo de Nazaret no estaba acostumbrado, porque ellos habían estado acostumbrados a un Jesús que trabajaba el taller de su papá, a un Jesús que había estado al frente de la casa de José cuando José murió, de ayudar a coordinar sus hermanos y a su mamá, pero no a uno que hacía como profeta milagros. Entonces dice: ¿qué milagros son estos? ¿Qué sabiduría es con la que él habla? Y se refieren a esa familiaridad de la que tú nos hablabas, Ofir, que a veces, y yo aprendí al principio, la familiaridad engendra desprecio, y como decía el pastor Ángel, a veces donde es más difícil compartir con libertad el amor de Dios es en tu casa, por las roces emocionales y las fricciones de situaciones que cada quien ha vivido en su casa y que nos atrapan en el área emocional y no podemos madurar. Es más fácil darle testimonio a alguien allá afuera que en casa, pero es más relevante lo que pasa en casa. Entonces se menciona toda la lista de los hermanos. Se mencionan 4 hermanos: Jacobo, José, Judas y Simón. Y no está hablando de los discípulos, aunque algunos nombres coinciden con los discípulos. Y también sus hermanas. Qué tremendo pasaje. Yo creo, de entrada, creo que alguna vez lo platicamos aquí en una mesa de análisis, que pudieran haber sido 3 por la semblanza y la sombra del rey David, que es el octavo, como figura de Jesucristo, que también es el octavo, nada más que él es el primogénito. Por eso hay una aclaración. David es el más chico. 3 hermanas para que completara el número. Yo creo que por ahí va el asunto. No lo puedo afirmar. O sea, 4 hermanos, 3 hermanas, 7, y Jesús 8. El 8. Como David. Que David era el menor de 8, aquí él es el mayor de 8. Así es que cuando miras todo el tema de José, los 12, Jesús, los 12, hay ciertos cuidados en la maravilla de la escritura. Así es. Pero en este caso no se menciona el nombre de las hermanas solamente, ¿no? Hermanas, plural. De las hermanas, 2, 3, plural. Sí, que sí tuvo. Sí, y digamos que en el pensamiento judío de ese tiempo, todavía el día de hoy, la virginidad y la esterilidad no eran tan apreciadas. Hay mujeres que dicen: quítame mi afrenta, o sea, cásate conmigo y que tengamos hijos, ¿no? Entonces es muy apreciado el concepto de la vida en familia y la prosperidad. Entonces esto complementa
que no hay otra interpretación de esto que hemos leído. No es algo que vaya en contra de la enseñanza de la Biblia, al contrario, está acreditado en la Biblia, pero además en el pensamiento hebreo. En su pensamiento, el que la familia llene el hombre su aljaba de ellos es bendición, ¿no? Así es que no hay ninguna cosa inadecuada en reconocer que en la familia de Jesús se complementan con 6, quizás 7, como ahorita estoy escuchando, como señal de bendición. Ahora, por nomás citar Juan 7 de nuevo, por los que no se conectaron en el programa pasado, la sesión pasada, sino están en vamos a ver que aquí ya están descritos los hermanos de Jesús y las hermanas. Vimos que Jesús es el hijo primogénito, que habla muy adecuadamente de muchos otros más, primero, segundo, tercero, no unigénito. Cuando la Biblia habla de Jesús como hijo de Dios, dice que es el unigénito del Padre, o sea, el único hijo del Padre. Pero vamos a ver aquí que los hermanos no creían en él. O sea, todos estos mencionados aquí en el pasaje de Marcos, en Juan 7 dice que no creían en él. Si no, lo volvemos a leer, por favor. Es por ahí del verso 5. En el 5 le piden que suba a la fiesta de los tabernáculos. Explícanos y él no va. eso, porque hay gente que no entiende el contexto. ¿Por qué los hermanos se burlan irónicamente y le dicen sube a Jerusalén? Sí, ellos están presionándolo, pero porque no creen en él. Y ahorita lo comento, me regreso tantitito a lo que leyó el pastor Ofín en Marcos 6, donde habla que se escandalizaban. Escandalión es te tropiezas con un escalón, con algo, y no pasas de eso. Ellos decían, enseña con sabiduría y hace milagros, pero yo no puedo pasar por eso. Es una verdad irrefutable. O sea, ellos no decían, eso que dicen no es sabiduría, eso que hizo no es un milagro. Ellos decían, sí, es un milagro y es sabiduría, pero no puedo recibirlo porque sé quién es él. Es el muchacho que ha vivido entre nosotros, el carpintero. Los hermanos veían la integridad, la perfección de Jesús, no tenían nada que reprocharle, pero se tropezaban en eso. Entonces, cuando viene la fiesta de los tabernáculos, dice Juan 7, que ellos le dicen, bueno, pues sube y muéstrate y demuestra, pero luego añade en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, no podían refutar lo que Jesús hacía y no podían refutar lo que Jesús mostraba y decía, pero a pesar de eso no creían. Se habían tropezado con una piedra angular que decían, no puedo, me trago esto y no conecto las dos cosas, no las conecto, no lo puedo negar, pero no puedo creer. Y es lo que le están diciendo. Entonces, esa es la escena que tenemos ya planteada en este inicio de esta sesión, para poder leer lo que dice la Escritura en primera a los Corintios 15, 3 al 8. Y no está aquí nuestro gran amigo el doctor Anaya, porque diría, aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Pero en 1 Corintios 15, 3 al 8, la Biblia habla ahora a través del apóstol Pablo, otro diferente autor, otro instrumento a través del cual Dios inspira la Escritura, sobre la resurrección. Pablo básicamente está hablando en todo este pasaje de la resurrección, pero empieza a hablar del testimonio fidedigno de que cuando Jesús resucitó, se aparece a varios. Si podemos leer del versículo 3, primero a los Corintios 15, ¿quién fue el último que leyó? Del 3 al 8, y especialmente deteniéndonos donde dice que se le apareció a Jacobo. Bueno, del versículo 3 en adelante. Sí, dice Pablo en 1 Corintios 15, porque primeramente les he enseñado lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El énfasis es el versículo 7, se le apareció a Jacobo, su hermano Jacobo. Sí, porque al estarlo ahí, a veces muchas personas han leído este pasaje de la Escritura entendiendo que está citando Pablo que la resurrección de Jesús fue real, no fue imaginaria ni fue espiritual solamente. Se les apareció, dice Hechos 1, que a muchos no alcanzan a reconocer esa porción,
dándoles pruebas indubitables para que no tuvieran duda alguna de que él mismo era. Inclusive comía frente a ellos, le dijo a uno llamado Tomás: mete tu mano en los orificios de mis manos, en la herida de mi costado, para que sepas que soy yo. En otra parte dice: un espíritu no tiene carne y no tiene huesos, así dice. O sea, era un cuerpo resucitado, y mucha gente al leer este pasaje cree que está mencionando solamente hechos que se apareció a gente resucitada, y pasa por alto este detallito que está metido en la Biblia del verso 7, que se le apareció a Jacobo. Se le apareció a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? Su hermano, nada más y nada menos. Hay un Jacobo entre los apóstoles. Sí, claro. Hermano de Juan, los hijos del trueno. ¿Por qué no ese Jacobo? Sí, porque en su hermano iba a tener mucho más impacto. Y Dios siempre se mueve por propósito, otra vez. Es mucho más poderoso tener un hermano que creció contigo, comió contigo, jugó almohadazos contigo. Nunca creyó. No creyó hasta que llegó el día en el que tenía que creer, y solo para entender que la familiaridad también implica que no porque uno es cristiano el otro en automático también lo es. Así es. Es un asunto importante. O sea, Jesús tuvo hermanos que no creyeron en él. Porque eran como todos teníamos que ser. Toda familia vive a veces esa pues situación complicada. No quisiéramos que toda la familia automáticamente creyera. No tuvieron inmunidad de ningún tipo en lo absoluto, ¿no? También tenían que creer y también tenían que enfrentar su propia incredulidad. Pero creo que es mucho más valioso cuando nuestros propios hermanos, cuando leíamos el pasaje de Marcos, donde dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, parentela y su casa, donde Jacobo estaba por supuesto con el que convivía. Habla de un asunto importante. Siempre que a alguien le empieza a ir bien o sobresale en la familia, tenemos esta maldita herencia de irnos en contra. ¿A poco sí vas a? Crees mucho, mira. Exactamente. En vez de que fuéramos su fan número uno y su mejor porra, esta naturaleza humana caída en la que el hombre no tolera y no puede celebrar, por eso no lo recibieron, no puede celebrar que alguien, no que sea mejor que ellos, sino que alguien tenga algo especial. El amor debería provocar que eso algo especial en cada uno de nosotros floreciera, gozarnos con los que se gozan. se notara. Ellos no podían con eso. Sí, de hecho esto se sigue viendo cuando no creían en él, cuando dijeron está fuera de sí, cuando tenemos el relato de la crucifixión de Jesús en que Juan lo describe. Juan es muy claro diciendo en Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. No menciona a los hermanos de Jesús. Y luego dice: bueno, los apóstoles tampoco están. Tampoco estaban. Juan, que también fallaron. Juan estaba. Juan. Porque Juan lo describe en primera persona, y después dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien que él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, ahora él te va a cuidar. Y luego le dijo al discípulo: ahora ella es tu mamá, cuídala. Y termina diciendo: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Es decir, Jesús como hermano primogénito tendría que haber entregado el cuidado de su madre a su siguiente hermano, sí, Jacobo. No estaba Jacobo, sí, pero estaba Juan, su amigo, y le dice: ok, mamá, ahora él es tu hijo que te va a seguir cuidando, hijo, ahora ella es tu mamá. Entonces vemos esa constancia de que hasta este momento Jacobo, la muerte de Jesús, aún en este momento no está Jacobo, Ángel, no está José, ni por no está morbo. Judas, no están. Entonces vamos a decir que es como el acabose. Nunca creyeron en él, fue el mejor hermano mayor posible, fue el que les dio el mejor ejemplo. No creyeron, tropezaron con él, lo cuestionaron, le dijeron que se manifestara, y en el momento de su muerte no está. Punto. Se termina la historia. Pero resucita Jesús. Y ahí viene el shock. Hay algunos historiadores, porque hay muchos evangelios no autorizados, no autorizados, sino evangelios que no se puede decir con fidelidad que son auténticos, que circularon en los primeros 200 años después del cristianismo. Y una de estas historias dice que Jacobo, justamente el hermano
que seguía de Jesús, el hermano mayor ya de José y María, había estado estudiando bajo el cuidado de unos fariseos muy prominentes, de manera que ahí podría tener una explicación aún mayor por qué la familia y los demás hermanos no creían en Jesús, porque aún dentro de su propia casa, no digo que así fuera, pero esta es una teoría, una historia que hay, habían sido inducidos a la escuela tradicional judía, de manera que Jesús era una vergüenza para ellos porque rompía el sistema. Y también eso explicaría por qué no están en la cruz, aparte de que mala onda, ¿verdad? O sea, es su hermano. Aunque tu hermano haya sido mala onda, cuando muere, pues ahí van todos los hermanos, ¿verdad? Hasta con el que se peleó, y bueno, pues ya partió. Pero aquí vemos que no están en la cruz, tal vez por decir, es que se lo merece, porque él anda queriendo destruir el sistema religioso judío. Pero que dice el dicho que la gente se conoce, que la que te ama en las pruebas más difíciles, en la muerte. Imaginemos ahora desde el otro lado, desde la cruz, a Jesús no viendo a nadie de su familia, nadie más que a su mamá. Debe ser un shock también. Su emoción. Y su primera reacción es usar el perdón es el momento en el que todo tiene que estar en su lugar. Por eso decíamos que balanceaba emociones con principios, no con otras emociones, ¿no? Así que obviamente que Jesús está viendo que no hay nadie de su familia. Muchas veces en el cumplimiento de nuestro propósito no vamos a estar rodeados de las personas que pensamos que deberíamos estar rodeados. Es que tenemos que levantar nuestra vida a sentirnos bien, que nos aplauden, no que nos aplauden, pero que nos animan los que están, a los que amamos, a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué queremos? Que nos aplaudan la gente que estimamos o cumplir el propósito de Dios. Y ahí Jesús tuvo que poner su propósito por encima de su deseo familiar. Cómo eso le hiciera sentir o no, y aún a los demás, ¿no? Su ausencia es un mensaje. Claro. Su ausencia es un mensaje de no podemos con esto. Es demasiado para nosotros. También el amor de todos fue puesto a prueba en la cruz. El amor de todos es puesto a prueba en la cruz. El de Jesús y el de nosotros, ¿no? No está probando nada más a Jesús, está probando a la familia, a los discípulos, está probando el amor de la gente que fue sanada, que recibió un milagro, que vio y que después fue parte de la turba que lo quiso crucificar, ¿no? El amor de todos estaba siendo probado en la cruz, ahí mismo. Sí, y como dices, Jesús decide amar a los que están y a los que no están. Los ama, da su vida por ellos. No se queja de sus hermanos. No se Madre, queja. como no están mis hermanos aquí, nada. Exacto, ¿no? El amor responde a principios y no a emociones. Los voy a amar, no están aquí, los voy a amar. Entonces te encargo con él. Te encargo con él, él te va a cuidar y muere. Y ahorita yo estaba pensando esto, cuando Jesús empieza a resucita y se empieza a manifestar, ¿sí? Siempre se manifiesta a creyentes, no aparece resucitado a incrédulos. Porque si yo hubiera sido Jesús, yo me le aparezco a Caifás, ahora sí, y a Pilatos, oh, a ver, lávate otra vez, porque ahorita vas a ver lo que te va a pasar. Date otra lavadita, ¿no? Así como. No se le aparece ninguno que no era creyente en él. Wow, a ninguno. Se le aparece solo a sus discípulos. Lo obvio hubiera sido al revés. Sí, lo obvio hubiera sido al revés. Que te vean resucitado el Caifás, a ver ahora qué te dice el que te escupió y todo. Bueno, pero hay un incrédulo al que ama y necesita restaurar, a Jacobo, a su hermano Jacobo. Que es donde aquí dice, se le apareció a Jacobo. Que el nombre, que también eso trae confusión a muchas personas, el nombre de Jacobo es Santiago, es el mismo. Sí, es como Pancho y Francisco. El nombre realmente es Jacobo, pero al usar el San Jacobo, Santiago, de ahí agarró quedó el Pancho, pero el nombre realmente era Jacobo. El Jacobo, discípulo de Jesús, hermano de Juan, muere en Hechos 12. Lo mata. Hay un Jacobo en el grupo de apóstoles, y ese muere cuando Herodes mata y luego apresa a Pedro. Si hay un Jacobo, pero este Jacobo no es
ese discípulo. Exacto, de hecho en Corintios 15 dice, se le apareció a Jacobo el primero y a Jacobo el segundo, porque se apareció a todos los apóstoles. Jacobo lo vio, pero el Jacobo, hermano de Juan, muere en Hechos 12 muy rápido, muy temprano, y cuando dice aquí se le aparece a Jacobo, subrayadísimo, es al hermano siguiente de Jesús. ¿Para qué se le apareció si no era incrédulo? Porque el amor restaura relaciones. El amor no responde con emociones, sino restaura relaciones, y como decía Ofir en otra reunión que tuvimos, busca el propósito, y Jesús veía el propósito en su hermano. Él, yo lo quiero levantar como un seguidor mío, un apóstol, necesito ir con él y restaurarlo, porque él, pues, ¿qué culpa va a sentir? Él se va a llevar entre los pies a mis otros hermanos, ¿verdad? Tal Claro. vez tenía una influencia determinante en su familia. Queremos entender porque por eso dice que se le aparece a él. Sí, porque además imagínate, ahora en el enfoque de Jacobo, nunca apoyé a mi hermano, nunca lo creí en él. Yo convencí a los demás de que no creyeran. Metí las manos cuando los no sacerdotes metí las lo querían manos matar. cuando lo querían matar. No estuve con mi madre. Qué vergüenza que mejor otro está cuidando a mi madre, cosa que debería estar haciendo yo. No tengo perdón. O sea, la regué. Y quizá él nunca hubiera creído en una restauración hasta que su hermano Jesús se le aparece. De hecho, el primer tópico que Santiago toca cuando escribe es la fe. Pero antes de ir a eso que puede chocar a muchas personas que no leen con detenimiento la Biblia, la leen rapidito, que es bueno leerla, vamos a ir rápido para tener un conocimiento general, pero no se te queda. En Hechos 15 vemos ya avanzada la iglesia, ya murió en Hechos 13, bien dicho por ti unos capítulos antes, Jacobo, el hermano de Juan. Pero aquí vemos a Santiago, que esa es la confusión que a veces algunos tienen. Este Jacobo de Corintios 15, al que se le aparece el Señor que acabamos de leer, es el mismo Santiago que aparece en Hechos 15, donde Bernabé y Saulo están siendo llamados a Jerusalén para que se presida el caso sobre qué hacer con los no judíos que están entrando a la iglesia. Entonces dice el versículo 12 de Hechos 15, puede usted leer después el contexto. Están hablando de que traen a Jerusalén el caso de qué hacer con todos los que están creyendo en Jesús en las diferentes ciudades donde Pablo y Bernabé van a compartir y que no vienen de un trasfondo judío. Dice: entonces toda la multitud cayó, oyeron la exposición de Bernabé y Pablo, que contaron cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y entonces ya relata cómo Pedro también relató o menciona lo que pasó con Cornelio, pero aquí se nos menciona a un Jacobo presidiendo el concilio. Ya no nomás es un Jacobo ahí como los apóstoles, porque más adelante dice, si leemos en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces vemos que este Jacobo era un líder en Jerusalén. El hermano del Señor, el Jacobo, al que se le aparece Jesús, está presidiendo el concilio, porque él es el que habla. Sí, yo creo que el amor tiene este poder tan grande, y la mejor muestra está en que alguien tan cercano a ti de tantos años es como tu mejor carta de presentación al mundo, ¿no? Ver a alguien con toda esta historia, y nadie había pasado más tiempo con Jesús que Jacob. Pasó 30 años en relación con él. Así que las palabras de alguien que te conoce tanto y puede pararse a decir lo que tiene que decir es una fe brutal. Es una fe brutal. Yo creo que el que te conoce de toda la vida y aún así lo puedes asombrar es porque realmente hay algo de Dios en él. Muy fuerte. Y que refleja
que tomó ese mismo espíritu que tenía su hermano mayor, porque en el pasaje que tú decías, en el versículo 19, Jacobo, hermano de Jesús, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles. O sea, Válgame esas Dios. palabras Sí, son muchos. Ahí están los apóstoles ahí. Parten la enseñanza de los apóstoles, parten su cosmovisión. O sea, él dice: hey, aquí se está abriendo la puerta para los gentiles, vamos a dejarles entrar. ¿Cómo dice eso Jacobo? ¿Cómo lo dice? Ni si siquiera él apóstoles, ¿verdad? no Diría es ni uno. apóstol y tiene mesecitos de haberse convertido. Pero el espíritu de Jesús estaba en él. Sí. Había convivido con él y traía el mismo espíritu de su hermano. Ahora sí, mi manito decía esto y yo también lo creo. Como cuando se menciona por qué Jesús se le aparece a Saulo y lo jala para ser apóstol, como que era el fariseo más celoso de la ley, del sistema judío tradicional, y Jesús dice: este tiene un celo tan increíble que nomás le falta pasarse para este lado, sí, con los cristianos, porque va a defender así la fe. Dios tiende a ofender nuestra mente para abrir nuestro corazón, y esa es una manera magistral de hacerlo. Inclusive Santiago se presenta a sí mismo cuando escribe el libro de Santiago con estas palabras. Vamos a terminar ahí con estas dos cartas que tal vez las personas que leen la Biblia nunca han deparado en percibir, que la carta que tenemos en la Biblia del apóstol Santiago, donde habla de la lengua, todo el mundo sabe que ahí habla de la lengua muy fuerte, yo creo que porque a todos nos ha tocado, y también la siguiente, que es la carta de Judas. Estos dos son los Santiago y Judas, o Jacobo y Judas, de aquel pasaje que leímos en Marcos 6, que eran sus hermanos con él y sus hermanas. Vamos a lo que tú mencionas y luego tal vez la carta de Judas. ¿Cómo comienza la carta de Santiago, Pastor Ofir? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y obviamente después comienza, pero su primera disertación, inspirada por el Espíritu Santo, está basada en lo que le sucede a un hombre que ha dudado. Así dice, como dice la Escritura: pero pida con fe, estoy en el 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada. Está contando su historia, la historia de un hombre que dice: arrastrado por el viento, echado de una parte a otra. Está contando la propia historia de alguien que lo vivió en carne propia, la duda, la incredulidad, y por eso su primer punto es: ahora yo soy el siervo de mi hermano, el que fue mi hermano. Y ya no es además no le digo hermano, ahora es mi Señor. Increíble. Cambió totalmente de la familiaridad que tenía de no creer en él, sí, ahora es su Señor. Qué tremendo el propósito de Dios. O sea, sí, Jesús va por su hermano Santiago, su hermano Jacobo, y él se vuelve el pastor de la iglesia de Jerusalén, donde los apóstoles se congregan. Y los apóstoles en ese concilio, calladitos, se ven más bonitos, están allí, pero reciben el testimonio de respaldar lo que Santiago decide al frente del concilio. Y ahora escribe una carta. Aquel que dudaba, aquel que no creía en él, ahora es un instrumento poderoso de Dios. Así es. Y su otro hermano Judas comienza su carta diciendo: Judas, siervo de Jesucristo. Jesús es mi hermano, Cristo es mi Salvador, Jesucristo. Jesús, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, para que les quede claro a todos. Del mero pastor del de allá. Acuérdense que soy el carnal del pastor. Acuérdense que nosotros no creíamos, y acuérdense que nosotros fuimos el tropiezo más grande o el dolor más grande en el corazón de Jesús. Yo creo que sí. Pero su amor ahora nos tiene sirviendo. Bueno, es un asunto interesante que Jesús muera sin alcanzar, aunque la resurrección lo hace, a pero su familia. Mucha gente dice: yo quisiera haber convertido a toda mi familia, ¿no? Y mueres así. Pero hay promesa. Pero hay fruto. El amor trasciende y hay fruto. Pues, ¿Cuánta gente no se ha convertido en el funeral del pariente cristiano? Así fue. Sí. Ya que se le murió. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y se convierten de veras. Pues creo que ha sido un análisis espectacular. Tener la perspectiva que Jesús también batalló con su familia, hablando en el sentido no de que los errores que él cometió, sino que su familia, a pesar de que él vivió una vida agradable al Padre, que entendemos sin pecado,
aunque nunca manifestó, dice la Biblia, algún milagro que hizo en su juventud o niñez. Vivía obediente, sujeto a sus padres. Sus hermanos veían eso, pero no trascendió. Cuando inicia su ministerio, se escandalizan de él, no creen en él. Jesús hasta hace distancia, porque un día le preguntan: viene tu madre y tus hermanos están tocando ahí en la puerta, quieren entrar. Y Jesús dice: estoy ocupado, aquí están. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi padre, mi hermano, mi hermana. Y en la cruz no tiene con quién encargar a su madre, porque no están sus hermanos, los que siguen después de él, ni sus hermanas, y la encarga con Juan, un discípulo muy querido de él, para estar seguro que la va a cuidar. Pero después se le aparece resucitado, se restaura a Jacobo como el líder de la iglesia de Jerusalén, y nos deja la carta de Jacobo o Santiago a todos los cristianos. El amor de Jesús a su familia. Ganó a su familia, no se fue al cielo sin ganar a su familia. Y todo dolor que tú estés pasando con tu casa, todo dolor que tus padres, tus hermanos de pronto no te apoyan porque eres cristiano, porque obviamente no eres perfecto, solo Jesús lo fue, pero sí has cambiado, sí ha habido una tendencia distinta en tu vida ahora hacia Dios, y no recibes el apoyo, no te preocupes. Tú sigue manifestando el amor de Dios ahí en casa, donde es lo más difícil de expresar, porque aún a Jesús no le creyeron. Pero dice la Escritura que si tus obras de amor están ahí, aunque un día tú partieras, decía el pastor Ofir y ahorita el pastor Ángel, tal vez Dios seguirá haciendo que tu familia venga a Él al contemplar y revisar lo que tú hiciste, amándolos a pesar de su rechazo. Padre, te damos gracias por esta palabra, en esta análisis, esta palabra profunda sobre cómo aún Jesús, tu hijo en la tierra, batalló con sus hermanos de José y María, sus propios hermanos físicos carnales. Aunque bueno, Jesús no venía de una semilla de un hombre, sino solo de María, su madre. Pero cómo batalló con los que lo habían visto toda la vida, como decía el pastor Ofir, sus siguientes hermanos, el segundo hermano, el tercero, el cuarto. Tanto años sin creer en Él, los 3 años de ministerio sin creer en Él, en la cruz, sin ir a verlo, sin decir: ánimo hermano, aquí estamos. Y aún así tú los tocaste, Señor. Que nos des esa esperanza y esa confianza de que tienes un plan para nuestra casa y obrarás con tu poder, tocando los corazones a través del amor que nosotros manifestemos. Danos la fuerza para amar en casa a la familia, y que tú uses esas obras de amor para tocar, convencer, testificar a ellos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos alargamos unos minutos, ya aquí nuestro productor nos está diciendo: ¡hey! Ya no sé a quién le va a quitar el tiempo, pero vamos a lo que sigue: orar para expresar el amor en la familia, donde es puesto a prueba más que nada, es importante. Vamos adelante. Gracias, pastor Ofir. Gracias, pastor Angelao.